¿Cómo recordás el gobierno de Ilia? Y más que medidas específicas, ¿cómo lo recordás vos como un ciudadano más del interior? Yo del gobierno de Lía me acuerdo de antes de venir a estudiar a Córdoba, porque yo me vine a estudiar en el año 66 y en ese año es cuando lo voltean a Ilía, digamos, de la presidencia. Yo, mis referencias que tenía era de mi vivir en Catamarca y de mis vinculaciones con Tucumán, que iba a Tucumán con alguna frecuencia, que se lo criticaba de alguna manera por una gestión no contundente. Era como la imagen que teníamos nosotros, digamos, el grupo de amigos que teníamos, que nos dedicábamos un poco qué sé yo, a las actividades intelectuales, el cine, etcétera, ¿no? Pero la imagen que tengo, diría, era más la que llegaba producto de la prensa de Buenos Aires, que era que lo denostaba realmente. Y había una revista en esa época, que no puedo acordar el nombre, que era el Andrew, que lo caricaturizaba permanentemente, ¿no? Con una paloma, con una tortuga, esas cosas. Pero en esa época vino, me parece que De Gaulle, y también tuvimos como una crítica a la venida esa de Gaulle a la Argentina, ¿no? Por la guerra de Argelia particularmente. Bien, y que vamos a hablar ahora, que es Ilia y Onganía, más que todo, por ahí un poco también del resto de la Revolución Argentina. Vos estabas estudiando, sobre todo, y estabas metido en la militancia política no armada de izquierda. Sí, yo tenía ya cuando vine de Catamarca, ya tenía me gustaba leer y demás, una cierta inclinación hacia los grupos, sí, eran de izquierda, en realidad, efectivamente. Yo cuando me vine a estudiar acá, el primer año, que es el 66, en esa época acá había dos agrupaciones importantes, uno era la FUC y el otro integralismo, Adentro de la de la universidad. Universidad Nacional. Yo vine primero a rendir, para poder el ingreso, tenía que rendir dos materias, tres materias, me parece que eran dos, para ingresar. Y luego me acerqué al centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, que era dependiente de la FUC, digamos, que era un emprendimiento de la FUC, que era la Federación Universitaria de Córdoba, y este era el Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo, el CEAU. Vamos a Este, aclarar. La FUC era de izquierdas y integralismo era era de, adherido al régimen. no te digo que era de derecha, más bien de derecha, pero después, más hacia adelante, ellas eran de los grupos que tenían vinculación con Cristo Obrero, y de Cristo Obrero salieron después los montoneros, digamos. Sí. Cristo Obrero era donde estaba el cura Roja y demás, así que sí, estábamos confrontados con ellos. Era parte de la educación laica y libre. Nosotros estábamos por la laica. Sí. Sí, lo que es la reforma universitaria. Eh, Vos, el periodo este del golpe que se le da a el Elia inmediato al golpe, y la noche de los bastones largos, ¿cómo es lo el más vivís? corta, digamos, el tema de la caída de Ilía es tan poco tiempo de que yo me vengo a estudiar, porque me parece que el 29 de mayo, el 29 de mayo, sí creo que fue el día del ejército, que fue el día que lo voltean. Hacíamos relativamente poco que no estaba acá, yo estaba acá en la facultad. Sí teníamos ya tenía una militancia, digamos, o una concurrencia, una simpatía por el centro de estudiantes manifiesta,
en el cual tenía mis reuniones diarias prácticamente, ¿no? Era parte de mi estudiar, y el dedicarme a esto era como la única cosa. Y luego íbamos a actos culturales, digamos, en el cine. En esa época estaba el cine Sombras, que era un cine que estaba en la Avenida General Paz, al lado del Automóvil Club, lo que es hoy la Sociedad Española, donde nos reuníamos realmente todos estos grupos de chicos jóvenes, estudiantes que teníamos alguna inclinación intelectual por la izquierda, así como ir al teatro, al Rivera, al Gallinero y demás, a escuchar a la Camerata Bariloche, por ejemplo. Bien. La noche de los bastones largos, ¿cómo le diste vos en Córdoba? Por más que se siga en Buenos Aires. Yo te ¿Y qué diría, pasó acá con respecto a eso? más que hablarte con precisión de la Noche de los Bastones Largos, que no la tengo como marcada particularmente, nosotros teníamos más bien una cuestión que fue una sucesión de hechos, digamos, una situación como una tras de otra, continua, de situaciones que se vivían, de que cuando fue el golpe, que la facultad seguía abierta, y empezamos con las tomas de la facultad, que se las tomaban a la facultad como actualmente están En Buenos Aires. en Buenos Aires tomando los colegios. En esa época, una forma de manifestarte en contra del gobierno de facto, El régimen. de El Onganía, Onganiato. ¿eh? El Lo Onganiato. de Onganía, sí, era haciendo manifestaciones en clase, es decir, no teníamos clases, nos reuníamos en el aula magna, Además, en Onganía asambleas. había sacado una ley que limitaba toda la autonomía y daba marcha atrás en todo lo Sí, que fue fue la reforma inmediatamente, universitaria, ¿no? sí, fue la intervención a la universidad, Sí, que es por ese motivo es que digamos, nos declaramos en huelga en la facultad. sí. Que no asistió a la facultad porque estaba abierta, la facultad estaba abierta hasta cierto tiempo, que después se cierra la facultad, para evitar que nosotros pudiéramos como reunirnos, como que se cierra el comedor universitario, que estaba en el pabellón Argentina, que era donde se daba la mayor convocatoria de estudiantes, De todas las facultades. de todas las facultades, ¿no? Y a ver si nos contás un poco de... Vos formás, no sé si estuviste enlistado, pero eras parte del PRT, no del ERP, del PRT. No era para, yo tenía simpatía, digamos, conocía gente que formaba parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, se llamaba, no existía el ERP Todavía en en los ese 70 momento. se funda. ¿Cómo, perdón? En los 70 lo funda Santucho. Más adelante, claro, en esa época no existía. Santucho, yo a través de mi relación tenía unos amigos en Tucumán que estudiaban en Tucumán, unas amigas, cuando yo estaba en el último año del secundario, en el sexto año del secundario, y viajaba con frecuencia, digamos, a Tucumán, y teníamos como reuniones en las cuales yo participaba de esas reuniones, no formaba parte orgánicamente de eso, de ese grupo, sí participaba. ¿Lo conociste a Escuchaba. Santucho? Sí, conocí en Tucumán. Y muchas de las personas que conociste ahí después pelearon y murieron en la guerrilla, ¿no? Sí, varios. Sí. Y en Córdoba, ¿cómo fue tu experiencia de lucha? Sí. No armada, pero tu experiencia de lucha contra el Onganiato. Sí, tenía amigos acá también en Córdoba, que fue después, ya no en el año 66, sino en más adelante, porque se cierra la facultad, yo me vuelvo a Catamarca, me quedo un tiempo acá mientras a mí me reclamaban que me vuelva a Catamarca, yo me quedo. Realmente luego de cerrar la facultad me vuelvo después. Y al año siguiente reiniciamos la facultad, me permitían rendir algunas materias libres, pero bueno, de todas maneras, ahí comenzó otra etapa, digamos, de vinculación con estos grupos de la Universidad de acá de Córdoba, de estudiantes de Córdoba,
siempre vinculado al CEAU y a otros grupos también que estaban con Ismael Viñas, Silvio Frondizi y demás, que eran grupos del Malena y Praxis, que eran como grupos intelectuales de izquierda, que seguíamos, íbamos a estas otras reuniones también culturales, como te decía, en el Cine Sombra o en el teatro a veces. Eso fue en el 60. Y a raíz de esto, nosotros permanentemente nos reuníamos. Un día en Colón, en realidad era en General Paz y 9 de julio, y luego para manifestar o para en contra del régimen de Onganía. Lo que se llamaban puebladas. Y eran no tanto como eso, no, eran reuniones manifestaciones de Estudiantes. como sí, hoy se juntan en el Patio Olmo. Sí. ¿Cierto? Bueno, era ese tipo de cosas a hacer, y venía la policía en caballo, qué sé yo, nos dispersaba. ¿Cómo era ese procedimiento de la policía? O sea, llegaba la policía y ¿qué hacía para dispersar? Nos corrían, venían a darte bastonazos con los caballos, se dispersaban con los caballos y nosotros salíamos corriendo por un lado otro y nos juntábamos en otro lado, por ejemplo. Sí. ¿Y ya lo tenían arreglado de antes al juntarse con otro lado? Generalmente en las reuniones estas que hacíamos, cuando estábamos, decían, cuando venga la policía de acá, escapamos unos por las 9 de julio, otros por la Colón, y nos juntamos en San Martín y Colón, por ejemplo. El centro era peatonal, no tanto, era solamente peatonal la 9 de julio hasta la Rivadavia y la San Martín de Anfunes hasta Colón. Y en uno de esos procesos hieren a un compañero tuyo catamarqueño también, ¿o no? De un disparo. Claro, en una de las asambleas que se hacían en el Clínica, que era muy común porque ahí había una gran concentración de estudiantes en el barrio Clínica, cuyo nombre lo tomaba, que era en Alberdi, en realidad lo toma porque estaba el hospital de Clínica, que es donde la Facultad de Medicina tenía, digamos, su hospital, la escuela, que era la Clínica. Está en el Santa Rosa, como al 1100, 1400, 1300, por ahí. En una de esas manifestaciones, como las que hacíamos acá en Colón, en General Paz. En General Paz y 9 de julio, en la puerta de la Clínica hay también una escaramuza y lo hieren a Alberto Cerda, que era otro chico de Catamarca, que militaba también en el Centro de Estudiantes de Medicina, que dependía de la FUC también, ¿no? Pero en realidad, que despierta más impacto es la muerte de Pampillón. Pero eso en el Cordobazo ya. No, me parece que no, dije en esta misma época, Pampillón. Sí. En la época de Onganía, en esta misma época de Onganía, frente a Cinerama, que era un estudiante, no me acuerdo de qué facultad, y que trabajaba también me parece que en la ICA Renault. No era Renault, era ICA, la industria Kaiser Argentina. Bien. ¿Y qué produjo la muerte de Pampillón, aparte del funeral multitudinario? Es un reclamo. Fue que aglutinó a los estudiantes, que eran esencialmente, entre comillas, digamos, los que se manifestaban más fuertemente, ¿no? Los operarios si bien los operarios de las fábricas, de las autopartes importantes que había acá en Córdoba, eran mucho más recios, digamos, que los estudiantes, no tenían esta especie de manifestación tan inmediata como la que teníamos nosotros, a raíz de que estábamos en la facultad y que... El centro, vivían en el centro. Claro, y nos movíamos con mayor libertad. Y de que la verdad es que el asesinato de un estudiante genera mucho más simpatía en la sociedad que el asesinato de un trabajador. No así, porque se hace fuerte el tema del Cordobazo, cuando matan a un trabajador de Kaiser, que lo hacen en Boulevard San Juan,
y una de las calles es esa. Vamos a eso, el cordobazo, tu experiencia con el cordobazo. Se produce por esto, por el... Cancelan el sábado inglés, sale a protestar la gente, en esas protestas todavía pequeñas, matan a un trabajador. No eran tan pequeñas, porque en realidad había un gremio muy importante que era Citran. Eran, Sí, lo vimos, sí. Eran muy fuertes. Había estado el Pirio Torres y demás. Eran dirigentes, también Atilio López, ¿no? Eran dirigentes muy potentes, de gremios numerosos, no en el gremialismo como se lo ve ahora, sino tenían un sentido de combatiente muy manifiesto. El de EPEC era Tosco, De Luz y Fuerza. de Luz y Fuerza, que trabajaba en EPEC, sí, de Luz y Fuerza, del sindicato de Luz y Fuerza. Estos gremios eran realmente gremios potentes, gremios muy fuertes, y aquí Mena, que es a quien lo matan en esa oportunidad, pertenecía al gremio bueno, como que trabajaba en Ica Renault, en Industrias Casi Argentinos, no era Renault todavía. Y la particularidad era que a este grupo fuerte de gremialistas, ellos venían. Cuando ellos salían de la fábrica a las 10 de la mañana, le llamaban paro activos, se llamaban en esa época, que iban a trabajar y que a las 10 de la mañana salían de su trabajo y se venían hacia el centro. Y venían por la avenida Sabatini, los que venían de la zona de allá de Ferreira. Y lo que intentaba la policía de Córdoba era que no entren al casco histórico. Claro, al casco céntrico, digamos, ¿no? Sí. Los trataban de parar. Y ellos querían entrar por el simple hecho de hacer... manifestarse, que es lo mismo que hacíamos nosotros. En ellos era mucho más potente, más fuerte, porque eran gente más aguerrida, sí. en realidad. A quienes nosotros acompañábamos, en realidad. Porque a todo esto... ¿Y cómo se sumaron a acompañarlos a ellos? En la misma... Sabíamos que por dónde venían. Y y uno los esperaba y nos uníamos. Claro, la misma movilización se iban sumando. Claro, por ejemplo, en la Plaza Vélez Sarsfield era otro lugar donde, que si bien era concéntrica, porque no es como es ahora, que es donde está frente al Patio Olmo, era una rotonda muy grande, a la vuelta era donde nos entrábamos a juntar. Y estaban todas las facultades, en realidad, en ese momento, ingeniería, derecho, arquitectura, estaban acá en pleno centro. Y los frenan antes del casco histórico, los intentan frenar, pero no logran frenar. Siempre se intentaban. Generalmente se abrían y seguían entrando y se juntaban de nuevo. Por eso entran ellos por el lado de la parte norte, digamos, del Boulevard San Juan, porque vienen abiertos, no vienen por Vélez Sarsfield, que es a donde los cortaban. Generalmente los esperaban frente a donde es actualmente la Facultad de Ingeniería. Sí. En ese momento, creo que estaba recién inaugurada la Facultad de Ingeniería, pero no tenía una actividad tan intensa la ciudad universitaria en ese momento, ¿no? Había menos facultades ahí. Y entonces vos básicamente sabes por dónde venían y te les unís en la marcha. Andábamos, camino. juntábamos, es decir, En el caso específico del cordobazo. Con el grupo nuestro. ¿Y cómo sufriste la represión del cordobazo? También, de alguna manera, esta que te corrían con los caballos y a hacerte como tiros de tacas y demás, ¿no? ¿Pero fue más fuerte que a lo que estabas acostumbrado? Fue más intensa en ese momento. Lo que pasa es que estaba tan dispersa las acciones, digamos, que se hicieron en lugares tan diferentes, como que se estaba construyendo, terminando la nueva terminal de ómnibus, la actual que está acá frente al ferrocarril. Hay gente que venía de Sabatini, por la avenida Sabatini, que los que venían de las fábricas de Ferreira, prendieron fuego a todas las vallas de alrededor de... Entonces, había gente en distintos lugares, claro, muy dispersos en la ciudad, que a la policía les resultó difícil poder actuar en todos estos lugares que se habían hecho de alguna manera, de hecho, estaba como organizado por los gremialistas.
Y nosotros Claro. los estudiantes en realidad los acompañábamos Claro. a esta acción. ¿Y en qué momento se suma el ejército? No, Al día comienza a siguiente. actuar cuando la policía se repliega, empieza a sentirse Porque superada. esto es importante, la ciudad cae casi en anarquía o es casi tomada por un día entero, Claro, claro. Sí, por más de la 24 policía horas. se repliega. ¿Y vos estuviste esas 24 horas? Y andábamos, sí, qué sé yo, volvíamos, no sé, porque vivía en Cofico y demás, pero teníamos la acción en mi caso, digamos, hubo otros que fueron más intensos, ellos, con grupos más fijos, era casi romántica del luchar por algo que uno sentía que era inapropiado, que era el gobierno el de Onganía, que era como realmente nosotros lo sentíamos. No pasaba de tirar unas piedras a la policía, de tirarle entre nosotros. Ninguno de nosotros, los jóvenes que estábamos en esto, Estaba armado. estábamos armados. Sí, más de una vez uno sentía como el deseo de la bronca que te llevaba el sentirte reprimido o llevado por delante o atropellado. Recuerdo que en una oportunidad de tirarme al suelo ante el gatillar de un policía a caballo. Entonces te genera como una reacción. Y eso creo que eso era lo que nos movía a nosotros los estudiantes, que era más distinto, era diferente a la de los operarios. Era más fuerte la de los operarios, que estaban más acostumbrados a una lucha potente que nosotros, que teníamos un grado de romanticismo, si se quiere, en la forma de actuar, ¿no? Más allá de que cuando te atropellaban, te pegaban, te apaleaban realmente fuerte. Uno trataba de correr para cualquier lado. Y ahí sí veía los gestos de solidaridad. Yo recuerdo haberme caído en una oportunidad en la calle San Martín, casi a Colón, y venir corriendo a alguien de los que corrían conmigo, y cuando el caballo me estaba como por atropellar, levantarme y ayudarme a esconderme en una galería que ahí había al costado, ¿no? Un subsuelo. Y ahí son nuestras... Y entonces en el Cordozo vos no presenciaste lucha armada que hubo en la ciudad, pero vos como en Yo persona lo escuchaba, viste. sabía que había gente haciendo francotiradores, digamos, pero yo vi el ejército, vi pasar las taquetas o los camiones Con los con militares. soldados y demás, pero particularmente confrontaciones a tiros no. Yo no participé ni... Y el día siguiente de todo esto, lo que fue el Cordobazo Unos 3 días fueron. como expresión, en el después del Cordobazo, ¿eras consciente de lo que hicieron? ¿De que habían puesto lo que se No, considera yo el último clavo del ataúd sí, de Onganía? en nuestro grupo nunca lo creímos que haya sido tan Grande. profundo lo que había provocado. Como que nos sorprendió cuando algunos conocidos míos de Tucumán llamaban o venían y querían saber cómo había sido toda esta pueblada tan potente. Sí fue una pueblada potente de estos grupos de trabajadores y estudiantes, esencialmente. Estudiantes que éramos numerosos, éramos muchísimos, que eso es lo que hacía que en todos lados hubiera gente. La Plaza Colón era dispersada por todos lados. El Humberto Primo, había de todo un poco, ¿no? Es decir, el romper vidrieras, esas cosas que era en la corrida, del tirar piedras a la policía, que generalmente venían a caballo, ¿no? Sí. Tirarles bolitas para que se caigan los caballos, esas cosas que tenían el gesto de la rebeldía esencialmente, ¿no? Sí. Y después, sí, uno sabe o tomó conciencia, o yo tomé conciencia, el grupo de amigos que teníamos también, los de afuera lo veían de otra manera, vuelvo a decir, los tucumanos lo veían como una gesta gloriosa. Nosotros no nos dimos cuenta de la dimensión que tuvo esa situación, que realmente a la distancia, o al poco tiempo uno se pone a pensar, miércoles,
la ciudad, impotente de ser como contenida por la policía, estaba ocupada por nosotros que deambulábamos libremente por cualquier lado. En realidad era eso. La policía se replegó a los cuarteles, a las Sí, afueras de sí, la sí, sí. ciudad. Yo creo que había dos, era acá en el Palacio, frente a la Plaza San Martín, que en el Cabildo, estaba la policía en esa época. ¿Se atrincheraron la policía La entonces? fueron, yo no sé decir si atrincherarse, fueron ahí y a otro lugar que es frente al hospital de urgencia, que era otro centro de la policía importante, ¿no? Que es en donde se alojaron, se replegaron, digamos. O sea, en algún modo, si no venía el ejército sin suministros que entren ni nada, quedó casi bajo asedio a la policía. O la ciudad, La ciudad, sí, sí, sí. la ciudad Y entera. a raíz de eso entró el ejército. Eso le dio lugar digamos, esta cuestión del no poder manejar la policía, entre comillas, llamémosle la pacificación, no sé cómo decirle si eso, si ya decirle pacificación, no poder manejar la rebelión que había en la ciudad, la policía, el ejército, el tercer cuerpo del ejército, ingresó a ocupar la ciudad, ingresó realmente y se apostaron ya de una manera más ordenada, más fuerte, donde fue mucho más difícil actuar. Nosotros en Guayaquil atábamos tonteras, digamos, Alambre, alambre, sí. postes de luz, que Incluso, era como un gesto también, vuelvo a decir, romántico, si querés, porque con eso no parábamos nada. no. ¿Escuchaste disparos? Sí, sí, sí. ¿Por toda la ciudad retumbaban? Era en general por todos lados. En la ciudad, no sé, en las afueras, ¿no? ¿Vos eres consciente del momento de que adentro de los sindicatos había infiltrados grupos guerrilleros? No sé si había como infiltrados guerrilleros en particular. Era lo que sentían los sindicalistas y la gente que actuaba. Los francotiradores fueron sindicalistas, no guerrilleros. No sé, no te sé decir quiénes eran, pero había francotiradores del lado, digamos, del lado digamos, de la rebelión. Habrá habido algunos estudiantes, que también podrían haber sido, y de los grupos sindicales, ¿no? Bien. Y las últimas. La primera, así rápido. Bueno, vamos a hacer esto y después un ping-pong rápido. ¿El Viborazo estuviste? ¿Formaste parte? No actué particularmente, pero me acuerdo perfectamente, porque Caballero, viene a suplantar a quien había estado y que sufrió el cordobazo. Y él dijo que le iba a cortar la cabeza, pues se llama el vibrazo, A la víbora, sí. porque El sí, sindicalismo. sí, yo tendría que leerlo de nuevo en particular, pero tengo la sensación de su discurso, sí, Dijo eso, que como que el sindicalismo es una víbora que hay que decapitar. que la izquierda, que el comunismo, que los grupos de estos que había que decapitarlos. Y eso provocó otra rebelión mucho menos fuerte, muchísimo menos fuerte que la que el Cordobazo, Pero que fue puso... brava, pero fue más fácil destituirlo, que hace una semana que estaba este hombre Y además y construyó sobre lo que ya había sido el Cordobazo, generó... claro, ya estaba. Fue psicológicamente más. Además Claro. que Livingston ya era muy débil. Claro, exactamente, fue distinto. Sí, y ayudó a Y voltearlo. mucho menos violento, muchísimo menos violento. Fue también una manifestación popular fuerte, popular de los grupos, digamos, de obreros y sindicalistas y estudiantes, ¿no? Pero no tan comparado el Cordobazo. No. Para nada. Para nada. Perfecto. Comparable. Ahí no formaste parte, entonces. No estuve particularmente habré ido a alguna manifestación de estas como que hacíamos antes, a un encuentro en una esquina, pero no recuerdo como algo más armado, como en la época más continuo, más que armado, diría continuo,
que en la época del Cordobazo, porque en lo del Cordobazo, Fue un mismo espacio de tiempo y casi sí, y la coordinado. estructuración ¿Coordinado? que dice existió esa coordinación, yo no la sabía, por ejemplo, pero nosotros participamos también con naturalidad de algo que se hizo naturalmente, digamos, tal vez organizado. Sí, lo que por ahí organizaban los trabajadores, los estudiantes Los simplemente sindicalistas. se Sí, acoplaban sí, como sí. podían. Sí, 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 así es. Pregúntalo. Nosotros que estamos estudiando historia también hay una parte que habla de la juventud y de los cambios que hubo en la juventud. Por ejemplo, usar el pelo largo en los hombres o los cambios en la vestimenta y en la música. Y que eso no estaba bien visto y era reprimido. ¿Vos viviste eso? Sí, era una cuestión de la... De allí viene mi barba, por ejemplo. Una especie de rebeldía. Ujú. Así como ustedes ahora, su expresión de rebeldía es ese aro que tenés, Sí. o a veces el modo de comportarse. Sí. Perdón, vos a todo esto, ¿qué edad tenías? 18, 19, 20. Sí, dice, yo tuve dos etapas, una de 17, 18, 19 años, 18, 19 años, 18 y 19, el servicio militar, Sí. que es un año entero, que yo estoy alejado de acá de Córdoba, pero sí tenía vinculación con la gente de Tucumán, porque yo voy a una oficina en Catamarca, un año terriblemente como perdido, como lumpen, digamos, de nada específico, y luego vuelvo, sí, ya con intensidad acá, y la expresión esta de dejarte la barba y estar con el pelo largo era como para ponerte en contra no era como para poner, era ponerte en contra de todas estas cuestiones que estaban como rígidas y mal vistas. Claro, no era tanto el me gusta la barba, sino era más el, aparte de que me gusta la barba, me voy a rebelar contra esto usando barba. Sí, esencialmente rebelde, porque no sé si uno creía que estaba como más pintudo, digamos, entre comillas, Claro. porque tenía barba. No, era una forma y de dejarte el pelo más largo. Yo tenía el pelo medio, no lacio como vos, por ejemplo, Ujú. así que el pelo largo a mí me costaba tenerlo, porque era medio ondulado, pero bueno, la barba, la vestimenta, la forma de vestir, además veníamos, estaba muy próximo el Mayo francés, los grupos que era, digamos, una suerte de rebelión, de participar en las cuestiones culturales también muy abiertas, ¿no? Del teatro, del cine y de la música que les decía recién, era realmente nuestro transcurrir en la universidad era muy amplio, era Una experiencia en así, general. era más que... Que no se reducía a lo educativo, sino a algo cultural. Era algo que se nos repetía tal vez, o nos repetíamos nosotros, Lo no que, era venir que nosotros pasáramos por la universidad, sino que la universidad pasara por nosotros. que la Es decir, la cultura, universalidad de la cultura. que es lo que se le pone nombre en historia como la cultura contestataria. Sí, claro, que era marginal de alguna manera, si querés. Sí. Que era el teatro no del teatro establecido, sino a los teatros de vanguardia, que se hacían en estos cineclubes, posteriormente eran bares, o eran también en bares, ¿no? Bien. Donde se hacían estas cosas. Y lo último, un ping-pong rápido. En pocas palabras te doy nombres y de personas o cosas y vos me decís tu opinión. En pocas palabras, ¿vale? Espero ubicar las personas, el nombre. Ilía. En ese momento, para mí era nada sustantivo. Y después con el tiempo adquirió una dimensión importante, porque realmente a mí me había llegado más bien lo que leía y escuchaba de Buenos Aires. Bien. Pero creo que fue un gran hombre. ¿Onganía? Onganía, un tipo estructurado
que creyó que con el poder y con su formación de mando podía llegar a manejar una república o digamos un pueblo que era muy heterogéneo, que no era lo mismo que un regimiento. Revolución Argentina. Le llamas a la Revolución Argentina a la del 76. Sí. No. Videla. No, no. era del 66. Sí, la de Onganía. Bueno, estamos hablando Claro, o sea, sí. Te hablo de todo el proceso que tenían Voy a en decir- idea los milicos de Sí, cambiar la sociedad sí, de querían pies dar- a cabeza para Pero, dar paso claro, a una apertura claro, política venía por después. que, bueno, es lo que te decía recién, lo que te dije de una mía, tiene Sí. que ver con eso, de que quería estructurar como si fuera un ejército, o digo el ejército, no sé qué, una institución, para no ser directo con el ejército, donde existe como una verticalidad en las disposiciones, cuando acá había una heterogeneidad de personas y de pensamientos y de modo de actuar, que por eso creo que no creo, creo que es eso lo que provoca que no tenga consenso. En lo económico, en lo social, en lo político, Bien. el imponerte. Tosco. Un tipo deslumbrante. Yo recuerdo más por los dichos que por él personalmente, porque en una sola reunión en General Colón y General Paz lo escuché a él personalmente hablar, y realmente de una solidez intelectual y de una calidad oratoria notable. Un tipo que no creía en la violencia, es como que él no se une cuando la gente que sale de Trelew no forma parte, él estaba preso con todos los de Trelew porque él no compartía la lucha armada. Él creía en la lucha sindical, en el llegar a el modificar las cosas desde el lado de los sindicales. Era un tipo, un impoluto, diría un tipo casi único, ¿no? ¿Y Bando? Bandor. Yo la imagen que tengo de Timoteo Bandor es como de un sindicalista fuerte, pero que no... Tengo la sensación como que negociaba con lo que nosotros no, lo que, por ejemplo, Tosco no negociaría con el poder. Claro, sí, eso. Augusto Timoteo Bandor. Y el opuesto, húngaro. Húngaro. Era un tipo, un buen tipo, que fue también de la CGT, claro en sus ideas, pero que no tenía la fuerza, la potencia que tenían estos otros sindicalistas, como Bandor, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, Bandor no porque lo van a matar, pero va a ser la rama de Bandor, la de la CGT a Sopardo, los que van a bancar después a López Rega, la AAA y el peronismo de derecha. Claro, exactamente. Bien. Preguntas rápidas sobre lo del peronismo. La batalla de Seiza, así. Para mí también fue una cuestión Muy sorprendente. Ah, No fue ajena, pero fue sorprendente. No la esperaba nunca supe que hubiera, de que estaba como armado tan manifiestamente la división esta que se generó en Ezeiza, porque fue peronismo contra peronismo. sí. En realidad, muy potente, producto de la lucha, el compartir la idea de la lucha armada, que era la de los montoneros peronistas, contra el sindicalismo. Sí. Esencialmente fue eso, ¿no? Y rápidamente, cuando en un discurso Perón, El acto del 1 de mayo. el acto del 1 de mayo, Saca se los aleja montones. mucho de las juventudes. Él lo expulsa a los montoneros porque él, ¿qué le pasa al...? En realidad, ahí, no sé, conversando con algunos conocidos míos, bien yo no tenía simpatía con los montoneros, digamos, en particular, ellos
al confrontar con Perón, que era como el intocable en el peronismo, digamos, o el justicialismo, se genera una disociación entre los que habla del peronismo de derecha y del peronismo de izquierda, ¿no? Sí. Porque ya hace rato que los montoneros venían haciendo acciones en las cuales Perón no compartía, mucho menos el lugarteniente que tenía, que era López Rega, que era el que fue después el organizador de la AAA. O ya funcionaba en esa época la AAA también, ¿no? Se sabía que a Isabel la manejaba López Rega en el momento, en el pueblo. O sea, hablaba de eso. Se hablaba de la gran influencia que tenía López Rega en el gobierno en general, ¿no? Porque no solo era que la manejaba Isabel cuando Isabel queda, sino en esa época él tenía mucha ascendencia también sobre Perón. Hacía mucho que estaba cerca de Perón y era un tipo nefasto, ¿no? Bien, y lo último, te pongo un audio y me decís si lo recordás y cómo lo recordás. ¿Te parece? Dale. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las Sí, disposiciones. me acuerdo perfectamente. Y de las frecuentes o periódicas comunicados que daba la Junta Militar, sí. En principio... El primero, sobre todo, como... Fue impactante, pero no, tal vez yo no tomé la dimensión de lo que esto tenía, ¿no? Habiendo vivido ya 3 golpes, uno muy chico, pero... Sí, pero nunca me imaginé, porque en la Longanía tenía la imagen de que sí fue intenso, violento, pero cayó. Nunca, fue desmesurado en su accionar. Pero más que la dictadura en sí, que eso ya es del siguiente grupo, el golpe, el hecho del golpe, ¿cómo fue no tomaste dimensión en el momento? Vos tuviste miedo, tuviste esperanza, porque hay mucha gente que la tuvo en el momento por lo mal que venía el país, lo pone en el libro. Hay mucha gente que lo recibió con brazos abiertos a los militares en ese momento. ¿Pero vos cómo fue? Yo no porque fueron los militares en particular, sino por esta irrupción o este corte tan violento de La democracia. Es cierto que venían navegando en un barco casi sin rumbo, Isabel, pero si uno lo vincula a la acción de Ilía, también uno puede haber dicho que la propaganda manifestaba que Ilía venía sin rumbo, cuando en realidad sí tenía un rumbo simple, sencillo, corto, tal vez, pero hilvanado, uno tras de otro. Lo que pasa es que Ilía tocó a los poderes, digamos, económicos mundiales importantes, como fueron los laboratorios, y Isabel lo que le pasó fue que digamos, el golpe, de alguna manera a ellos les interesaba, a los militares, de que alguien hiciera la tarea de ellos, pero según ellos no la hacían como correspondía, que era el López Rega, ¿no? Sí. Pero estábamos en un momento de una incertidumbre generalizada, pero nunca me imaginé que fuera de la dimensión que fue el golpe de Videla, Macera, etcétera, ¿no? Bien, entonces si tenés que definir en una sola palabra tus sentimientos al escuchar este audio ese día, el día del golpe, o al enterarte de la manera que te hayas enterado. Digamos... una palabra. Sorpresa. Sorpresa. Bien. Más allá que estaba... que podría haber sido esperable, digamos, ¿no? Pero fue una sorpresa... Sí. Chocante. Bien. Muchas gracias, Lucho. Bueno, espero que sirva de algo. Un placer. Y lamento no poder ir mañana. La verdad que lamento... No, si querés saludar. Bueno,
Mira, no estoy muy acostumbrado a estas cosas, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, que espero que sirva de algo estas cosas que uno dice, que uno puede vivir y que uno sigue estando acá en esto, ¿no? Y lamento en no poder ir mañana realmente.